Lizárraga, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos para Norte Play. Estás acá visitando nuestra provincia de Chaco para hacer la promoción de lo que es la nueva ley de discapacidad. Uno por ahí leía, y uno de sus ejes, la necesidad de marcar ese paradigma de la normativa anterior, bastante proteccionista, asistencialista, por una nueva ley que ponga a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿no? Claramente. Primero, un gusto estar en Chaco nuevamente, aquí en la ciudad de Resistencia, y venimos por distintas cuestiones, pero una de ellas y muy fundamental es seguir contándoles a las chaqueñas y a los chaqueños el trabajo que estamos haciendo para tener esa nueva ley que vos bien referías, sobre todo pensando en lo que puede representar como transformación social y cultural, en cuanto al cambio de mirada, en cuanto cómo se instrumentan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y el rol que le cabe a la sociedad, al Estado fundamentalmente, pero también a todos los sectores de la sociedad. Nosotros decimos que para alcanzar la plena inclusión tenemos que involucrarnos desde todos los sectores de la sociedad, no solo las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales, las autoridades públicas de todos los niveles del Estado, también la sociedad en su conjunto, porque todavía tenemos muchas miradas, muchos estigmas, muchos prejuicios que impiden la participación plena y la inclusión de las personas con discapacidad. La accesibilidad, lo que tiene que ver con el transporte, imagino, la perspectiva de género, los cambios sociales que se van dando, todas esas cuestiones seguramente, y las que vos quieras comentar, van a estar en esta nueva ley, ¿no? Exactamente, hay cuestiones que son centrales para instrumentar el ejercicio de los derechos. Nosotros decimos, la Constitución reconoce ya el derecho, reconoce el derecho a la salud, a la autonomía, a la vida autónoma, al trabajo, a la educación, etc. Lo que tenemos que lograr es clarificar cómo se instrumenta el acceso a esos derechos. Es decir, qué tiene que hacer el Estado para garantizar el acceso a la educación, qué tiene que hacer la sociedad en su conjunto para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a un puesto laboral, porque ya sabemos que no alcanza solo con cumplir el cupo laboral que hoy en el Estado es del 4% y que está incumplido, históricamente está incumplido, pero eso solo no basta para que logremos revertir la desocupación crónica de las personas con discapacidad, que alcanza a 8 de cada 10, por ejemplo. Es un número muy alto, digamos. Imagino también realidades distintas según los distritos, las provincias. En tu recorrida por el país, contanos de donde, por ahí en aquellas donde la situación es un poco más favorable para las personas con discapacidad, aquellas que están un poquito más atrás, digamos. No sé cómo será el caso de Chaco. No, Argentina es un país con desigualdades en diferentes ámbitos, y por supuesto esto alcanza también a las personas con discapacidad. Hay mejores oportunidades laborales en la región centro de la Argentina, en las grandes ciudades, donde por ahí incluso la temática de la discapacidad está más instalada, donde hay muchas organizaciones que promueven la inclusión laboral y la erradicación de las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad. Pero indudablemente tenemos que lograr de manera federal que crezcan las oportunidades en todo el país. Y no solo pensando en lo que es un puesto laboral en el Estado o en una empresa, sino también en el autoempleo, en las cooperativas, en lo que propone la economía social también, que es muy, muy rico y que todavía no alcanza a las personas con discapacidad. Ahí tenemos que hacer un cambio de mirada muy fuerte para que desde todos los sectores se vea a la persona con discapacidad como un potencial trabajador, trabajadora, compañero de equipo, como un jefe, incluso un supervisor con discapacidad. Ese cambio es el que estamos impulsando para que se derriben esas barreras que hoy son invisibles, pero que están y que impiden que las personas con discapacidad tengan un trabajo real y digno. Claro, por ahí no sé si decías recién vos, son invisibles. Para mí lamentablemente están muy palmarias, ¿no? O sea, sí, por muchas... eso se necesita una ley. Claro. Y la pregunta es, ¿la sociedad acompaña también esos cambios, o es también tan lento el ritmo como lo es en el Estado, en esta cuestión que vos decís, bueno, mira, hoy ya tenemos una normativa, sí, pero lamentablemente tenemos que estar exigiendo para que se cumpla ese cupo, digamos, y tiene que salir una nueva ley para cambiar los paradigmas?
Sí, yo te decía que son invisibles a veces porque la gente piensa que la persona con discapacidad está asistida por el Estado a través de una pensión no contributiva, o siempre están sus familias sosteniendo y acompañando. Y no se piensa la persona con discapacidad como un sujeto autónomo, capaz de formar su familia, de vivir plenamente su autonomía, viajar, acceso al turismo, al deporte, a su sexualidad plena, etcétera. Cuesta mucho eso. Y sin embargo, todo eso tiene su impacto en lo que es qué hacemos con una persona con discapacidad o cómo pensamos la inclusión de una persona con discapacidad en distintos ámbitos. Y esto repercute en la educación, repercute en el trabajo, repercute en la vida social. Y esas barreras o esas creencias que se constituyen en barreras son las que tenemos que derribar. Claro. Contame por favor las actividades que vas a hacer mañana. Entiendo que va a haber una entrega de pensiones. Leía también, te toca estar al frente de un organismo en el que lamentablemente en el gobierno anterior se dieron de baja muchas pensiones. Hay que ir recuperando esos derechos tan básicos, ¿no? Sí. Nosotros asumimos la gestión con un organismo que estaba devastado, con muchas demandas de la sociedad en general, especialmente de las personas con discapacidad, por la quita de pensiones, por el desfinanciamiento de las prestaciones del programa federal Incluir Salud, por la falta de acompañamiento a los gobiernos provinciales desde el Estado Nacional en materia de discapacidad, y también por la falta de política clara, ¿no? De un rumbo sobre cuál es el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad como herramienta del Estado Nacional en materia de discapacidad. Todo eso lo estamos revirtiendo, estamos consolidando la agencia, le estamos dando visibilidad tanto en la sociedad en general como dentro de la estructura del Estado, acompañando y apoyando a todos los ministerios en la incorporación de la discapacidad en sus políticas y programas. Por supuesto, lo que va a pasar mañana es otro hecho más en lo que tiene que ver con la restitución de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Siempre decimos que las pensiones es una respuesta del Estado, que no puede ser la única para promover la vida autónoma de las personas con discapacidad. Hay muchas personas que demandan la pensión porque realmente no acceden al mercado laboral, y ahí el Estado tiene que estar presente, no solo para derribar las barreras y que lleguen al mercado laboral, sino también para que, mientras tanto, propongamos esta herramienta que llegue a los ciudadanos, a las ciudadanas, en este caso de la provincia del Chaco. Mañana vamos a estar entregando alrededor de 3.000 nuevas pensiones para la provincia del Chaco, para personas con discapacidad de distintas localidades de la provincia del Chaco. Está. Me decía tu equipo de trabajo que estuviste por la Bienal. O sea, ¿cómo encontraste en las cuestiones de la accesibilidad, digamos, del predio y esas cuestiones? Por lo que para nosotros es una actividad muy importante. Me pareció muy importante, justamente por lo que vos estás destacando, un hecho cultural tan significativo para la vida de la provincia y del país, porque es un evento que trasciende a Chaco, y que en este encuentro la discapacidad esté presente con distintas propuestas, con una mirada transversal, generando instancias de accesibilidad, es realmente un paso adelante muy, muy significativo. Los derechos culturales de las personas con discapacidad son vulnerados muchas veces por falta de accesibilidad, no solo la física, sino la comunicacional. Entonces necesitamos que instancias culturales tan importantes como esta, como es la Bienal del Chaco, pueda mostrarse al resto de la sociedad, para que se vea que realmente existen estrategias que permiten que las personas con discapacidad participen, disfruten de lo que es una bienal de escultura, y para que ojalá próximamente también participen como protagonistas activos, como escultores, escultoras, como generadores de arte. Eso está muy bueno, así que nos vamos muy entusiasmados para contar todo lo que pudimos ver, y que otras muestras, otros espacios culturales de todo el país se sumen a generar más accesibilidad también para las personas con discapacidad. Fernando, hablabas de la cuestión de los derechos comunicacionales. Vos, como licenciado en comunicación audiovisual, Sí. ¿por dónde crees que pasa aquellos derechos que están faltando para las personas con discapacidad, o los que se pueden promover, digamos, que harían una cuestión mucho más inclusiva?
Sí, mira, yo creo que una de las herramientas fundamentales es la formación de los profesionales de la comunicación en la temática de la discapacidad. Eh, Obviamente después tenemos que pensar en los subtítulos, en cómo en la televisión, en las transmisiones se incorporan las herramientas técnicas para que los subtítulos estén y no sean pisados. Y sean utilizados apropiadamente, igual que el recuadro de la lengua de señas. Hay otras estrategias como la audiodescripción, que todavía es pero muy incipiente en la Argentina, pero la formación de los profesionales de la comunicación es clave porque son formadores de opinión, porque están en contacto con la sociedad a través de sus palabras, de sus mensajes, y es clave el mensaje que llega a través de los comunicadores sobre la discapacidad. Cómo comunicamos en discapacidad es muy importante para esa transformación cultural de la que venimos hablando. Si los comunicadores no incorporan determinadas herramientas, de alguna manera van a estar reproduciendo los estigmas y los prejuicios que están ya instalados en la sociedad. Entonces tenemos que lograr que los medios de comunicación también asuman este compromiso para la formación de sus profesionales y la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en su labor cotidiana. Claro, desde la agencia consulto desde el desconocimiento, ¿no? Hay manuales de buenas prácticas, emiten esas cosas. Sí, sugerencias, recomendaciones, a veces hay un manual, que que elaboramos junto con la Secretaría de Medios de la Nación, y también estamos haciendo capacitaciones específicas en medios de alcance nacional, en los medios públicos, trabajando, apoyando a Radio Nacional, que en toda su red ha incorporado la perspectiva de discapacidad y ha creado un área específica, por ejemplo, para que todas las emisoras de Radio Nacional incorporen la temática, y por supuesto que nos ponemos a disposición de todos los medios de aquí de Chaco para contribuir, mandarles material y pensar en instancias formativas también, porque las palabras son determinantes muchas veces, y cómo las decimos, cómo nos referimos a la discapacidad. Por decir un ejemplo, ya no hablamos de capacidades diferentes, personas con capacidades diferentes, porque eso está ocultando de alguna manera la discapacidad. No decimos más persona no vidente, sino decimos persona ciega. Y esas cuestiones hay que incorporarlas en la cotidianidad de la labor profesional periodística, porque nos van a ayudar muchísimo a que la sociedad en general las incorpore. Claro. Contanos un poquito de tu relación con Cleo, digamos. Cleo es mi perra guía, es una labradora Red Retriever negra, tiene 6 años, hace 5 que está conmigo casi, y es además de una malcriada y una compañera importante en mi vida todos los días, es una gran herramienta para desplazarme con mayor autonomía y con mayor seguridad, sobre todo. Los perros guías realmente son una herramienta muy interesante, muy importante, no muy desarrollada todavía, incluso a nivel mundial. En Argentina estamos todavía muy lejos también de eso, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas ciegas califican, por decirlo de alguna manera, para utilizar un perro guía. Primero, porque te tienen que gustar los perros, eso es clave. Sí. Y segundo, porque la autonomía, la movilidad tiene que ser muy buena para que vos puedas decirle a tu perro a dónde vas, a dónde quieres ir, qué es lo que estás buscando. El perro no es un GPS que vos le decís voy a la casa de mi novia y te lleva, sino que tenés que vos saber el recorrido que querés hacer, y el perro se va a encargar de asegurarte que no te choques un andamio, que esquives un obstáculo en la vereda, una baldosa rota, o cualquier otra cosa. Siempre va a elegir el mejor camino para pasar, que a vos no te genere ninguna dificultad, pero vos tenés que saber a dónde vas. Ahí está. Fernando, te agradezco, y lo último, para nuestra audiencia de Diario Norte, si tuvieras que definir Fernando Galarraga en 3 palabras, ¿cómo te definirías? ¿A mí? Sí. Yo creo que soy un luchador por los derechos de las personas con discapacidad desde todos los ámbitos que me ha tocado participar. Hoy la fortuna y la confianza del presidente me lleva a estar al frente de la agencia, pero es un paso más en mi camino por aportar desde todos lados para la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias a vos.